Bueno, dentro de la perspectiva de farmacología general, ahora vamos a ver lo que es la oxigenoterapia. El oxígeno, como ustedes saben, es uno de los fármacos más utilizados y que muy probablemente sea uno de los primeros que ustedes utilicen. Así que vamos a ver algunas cuestiones generales de esta terapia de oxígenos. Primero hay que conocer lo que es la ley general de los gases, ¿no? Nosotros inspiramos el aire en la atmósfera, que es una mezcla de gases. eh, Podrían imaginarse a la atmósfera como una gran columna de aire que ejerce presión sobre la superficie terrestre, y esto está valorado y medido que a nivel del mar tenemos una presión que equivale a 760 milímetros de mercurio. Esta presión de 760 milímetros de mercurio está compuesta por la unión de diferentes presiones que da esta mezcla de gases. Por ejemplo, en condiciones secas, o sea, sin considerar lo que es el vapor de agua, el 78% de esta composición de gases corresponde al nitrógeno. Por lo tanto, el 78% de esa presión, 760 milímetros de mercurio, va a corresponder a este gas. El 21% corresponde al oxígeno y el 1% restante a otros tipos de gases, que incluyen el CO2. Es decir, que si uno piensa que dentro de esos 760 milímetros de mercurio, el 21% de esa presión corresponde al oxígeno, estamos hablando de que la presión de oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. Bueno, un esquema en lo que sería una gráfica de tortas, este, que grafica justamente el porcentaje de cada uno de los componentes del aire atmosférico. Empecemos a analizar la cascada del oxígeno, cómo va variando el oxígeno desde la atmósfera hasta que ingresa a los alvéolos. Bueno, como dijimos, el aire atmosférico, estos 760 milímetros de mercurio, donde el 21% corresponde al oxígeno, va a pasar a la vía aérea a través de las fosas nasales, luego va a pasar por la vía aérea alta para ir por tráquea, grandes bronquios, pequeños bronquios, bronquiolos, hasta llegar al alveolo, que es la unidad funcional del pulmón. Durante ese pasaje, el aire es calentado a 37 grados, para equiparar un poco lo que es la temperatura corporal. También es humidificado con vapores de agua, que esto evita el daño que puede ejercer la sequedad de un gas con respecto al epitelio alveolar o a cualquier tipo de epitelio, ¿no? El aire seco genera una fricción que genera inflamación, por eso la humidificación del aire evita este tipo de inflamaciones. Y además, en este pasaje del aire a través de la que es fosas nasales y todo lo que es la cavidad nasofaringea, produce que un filtrado de lo que son las partículas para que no lleguen a la vía aérea. Bueno, el aire que es inspirado se va a humidificar al 100%. Esta humidificación que genera un vapor de agua tiene ya calculado cuánta presión ejerce dentro del componente de presión atmosférica. Se habla de unos 47 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el gas inspirado es la presión atmosférica menos la presión de los vapores de agua, o sea, 760 menos 47, nos va a quedar 713 milímetros de mercurio. Si a eso le sacamos que el 21% corresponde al oxígeno, estamos hablando de una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es de alrededor de 100 milímetros de mercurio, y eso es lo que finalmente vamos a medir como presión parcial de oxígeno en lo que es la interfase de intercambio gaseoso alveolo capilar. Ahí nosotros también tenemos que restarle los 40 milímetros de mercurio, que es el componente del CO2.
Entonces, al aire inspirado, aire seco, una presión total de 760 milímetros de mercurio. A esto le tenemos que sacar la presión del vapor de agua, que era 47 milímetros de mercurio, y nos va a quedar unos 150-160 milímetros de mercurio de oxígeno, que al llegar al alveolo terminan siendo 100 milímetros de mercurio, restándole lo que es la PCO2 de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si uno hace una medición de gases arteriales, los famosos gases en sangre que se sacan en toda patología respiratoria, tenemos que tener como normal una PCO2 de 40 y una PO2 de 100. El oxígeno cuando llega a la sangre, luego de la hematosis, que es el intercambio en la interfase alveolo-capilar, pasa a estar disuelto como oxígeno libre en sangre o lo que más frecuentemente pasa es que va a viajar unido a la hemoglobina. Por supuesto, este transporte de oxígeno es algo bastante complejo en el cual participan no solo el sistema pulmonar de intercambio gaseoso, sino también el sistema cardiovascular, regulando la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, y el sistema hematopoyético, que es el que va a generar las células de transporte. Muchas de las enfermedades terminan justamente con una hipoxia tisular porque se rompen estos procesos fisiológicos, como en el caso del shock o en la insuficiencia respiratoria. La oferta de oxígeno a los tejidos entonces depende de varios mecanismos, principalmente lo que es el transporte de oxígeno a la sangre. El oxígeno disuelto realmente no es una cantidad que sea considerable, excepto que empecemos a meter oxígeno por presión, como sucede cuando aumentamos las presiones intrapulmonares. Justamente en muchas patologías respiratorias metemos oxígeno por presión, como las máscaras conocidas como CPAP, que después las veremos más adelante, en la cual, siguiendo la ley de Henry, que establece que la cantidad de oxígeno disuelto es proporcional a su presión parcial. Por lo tanto, si aumentamos la presión parcial de oxígeno, aumentamos el oxígeno disuelto. Y el oxígeno unido a la hemoglobina, cada molécula de hemoglobina está compuesta por 4 subunidades proteicas que se dividen en los tipos alfa y beta. Cada globina envuelve un grupo hemo que tiene un átomo de hierro en el centro y que es quien se une de manera reversible al oxígeno. Siempre estas uniones son reversibles para poder tomar el oxígeno a nivel del pulmón, llevarlo a los tejidos y poder soltarlo. Por lo tanto, la hemoglobina tiene dos estados. Cuando ingresa a la circulación pulmonar, no se encuentra unida al oxígeno y se denomina desoxihemoglobina. Y luego de pasar por los capilares pulmonares y oxigenarse y tomar el oxígeno en los grupos hemos, se denomina oxihemoglobina. Bueno, acá está la molécula de hemoglobina con las cadenas de alfa y beta, los grupos hemo que contienen el hierro. Y este es un esquema del grupo hemo o hem con la molécula de hierro, con sus 4 uniones, con la posibilidad de tomar las moléculas de oxígeno. Bueno, el transporte de oxígeno, ya estuvimos viendo, la hemoglobina pasa a nivel pulmonar, se oxigena, va a los tejidos, libera el oxígeno. Otro esquemita, el oxígeno llega a la hemoglobina, se transporta, va a los tejidos, libera el oxígeno. Un gráfico un poco más preciso de la molécula de hemoglobina, con las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta, los 4 grupos hemo y su contenido de hierro dentro de este grupo. Como verán, por molécula de hemoglobina se pueden cargar 4 moléculas de oxígeno. ¿Cuál es la finalidad de la oxigenoterapia? Bueno, aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos,
utilizando al máximo la capacidad de transporte de sangre arterial. Para ello, la cantidad de oxígeno de gas inspirado debe ser tal que su presión parcial en el alveolo alcance niveles suficientes para saturar completamente la hemoglobina. Y aquí entra el concepto de lo que es la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. Como vimos, la normalidad es que dentro de la composición de aire de la atmósfera, el 21% corresponda al oxígeno. Por lo tanto, una fracción de oxígeno inspirada normal es de 21%. Bueno, nos vemos en la próxima parte de estas clases de oxigenoterapia.